¿Qué tal? Mi nombre es Mario Martínez y estoy responsable del área de Cyber and Intelligence Solutions para la vertical en Mastercard. Hoy hablaremos particularmente del tema de identidad digital y cómo esto se complementa precisamente con todos los entornos de e-commerce. Básicamente lo que vamos a hablar hoy es precisamente cómo la transformación digital se está dando hoy en día en nuestro país y particularmente, bueno, en toda la región de Latinoamérica. Como sabemos, la pandemia aceleró de manera muy rápida la transformación digital, principalmente con todas aquellas actividades que normalmente nosotros llevábamos a cabo de manera face to face o de manera presencial, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con llevar a cabo, por ejemplo, experiencias, reservaciones, por ejemplo, de aerolíneas que a lo mejor se hacían vía telefónica, todo lo que tenía que ser, por ejemplo, revisiones como lo que llamamos los background checks, a través de los cuales uno inclusive a través de llevar entrevistas de trabajo las hacían particularmente en la empresa físicamente, o por ejemplo hacer trámites de inmigración o verificaciones inclusive también tanto de datos financieros como pueden ser estados de cuenta o estados de una tarjeta como tal. Todo este tipo de eventos y de fenómenos que normalmente a lo mejor estábamos acostumbrados precisamente a llevar a cabo con una persona, con todos estos eventos que se han suscitado en los últimos años, nos han llevado a tratar de buscar mecanismos de entornos digitales a través de los cuales precisamente pudiéramos en un momento dado nosotros tanto identificarnos como poder hacer un intercambio de información que en muchos casos pues se trata de datos a lo mejor un tanto confidenciales que en muchas situaciones nos ponen precisamente nerviosos respecto a dónde terminan, quién los valida y realmente al final esta información que no se le dé un uso indebido, ¿no? Por ello, parte, digamos, de todo este entorno nos llevó a las empresas, llevó a las empresas, instituciones financieras a llevar procesos de autenticación de forma digital para de alguna manera tener ellos la certidumbre de que efectivamente la persona que intercambiaba esta información o que se presentaba con un nombre y apellido que del otro lado de la pantalla existía pues todo este tema de dudas, ¿no? Entonces a través de procesos de autenticación fue que se tuvo que llevar a cabo este proceso. Sin lugar a duda, todo este tema relativo a los procesos de autenticación han generado fricción. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, la experiencia en muchos casos es un tanto incómoda, nos piden demasiadas verificaciones desde documentación, a lo mejor verificación vía mensajería SMS, en fin, una serie de elementos que constantemente y cada vez que se inicia un proceso como tal de verificación o un trámite, se tiene que hacer una y otra vez. Entonces, desde enviar la documentación, tomarse una fotografía, etcétera. Entonces, algunos datos estadísticos nos dicen que, por ejemplo, una experiencia de usuarios negativa puede llevar precisamente a declinar o a renunciar a un trámite, ¿no? Entonces, realmente el 50% se estima, de acuerdo a un estudio que se realizó directamente en cuanto a Customer Experience por Zendesk, que el 50% verdaderamente tuvieron una mala experiencia y efectivamente tomaron la decisión de no llevar a cabo ese trámite, continuar ese trámite y en todo caso irse con el competidor, ¿no? También el 71%, de acuerdo a este estudio, de los comercios citan que efectivamente el tema del robo de identidad es una preocupación número uno, es un tema en el cual realmente preocupa a los comercios desde el punto de vista de cuál es el liability o cuál es el riesgo que ellos tienen precisamente al mandar un insumo o al proveer un servicio. Entonces, esto es un tema también que se debe de considerar. Y solamente para dar un dato por un estudio de Javelin que se llevó a cabo en marzo del 2021, podemos identificar que cerca de 56 billones de dólares se estima la pérdida precisamente de fraude por el uso de identidad, digamos, falsa, ¿no? Entonces, la industria, precisamente debido a todos estos elementos que acabo de comentar y ha implementado estos tipos de autenticación, ¿no?
pero al mismo tiempo hay que buscar como que el justo medio a través del cual se pueda llegar a un equilibrio entre lo que es mecanismos para precisamente verificar esta identidad, pero al mismo tiempo sin caer en un elemento de suma fricción. Ujú. Entonces, algunos temas importantes, algunos datos de dónde son estas áreas de uso precisamente de la identidad digital se encuentra cuando uno abre una cuenta, ¿no? Cuando uno accesa ya su cuenta como tal, hace alguna modificación, como agregar un beneficiario, ¿no? Por ejemplo, y otro elemento importante durante la transaccionalidad. Esto aplica desde sitios web o aplicaciones móviles, tanto de, por ejemplo, portales financieros como también de comercio. Entonces, el uso o el requerimiento, como pueden darse cuenta, es realmente global, no es extensivo. Entonces, durante todos estos procesos que les acabo de comentar, estos ejemplos en los cuales pues cualquiera de nosotros estamos precisamente expuestos todo el tiempo a hacer esto, ¿no? Este tipo de actividades, existe una serie de elementos de fricción, ¿no? Por un lado, los passwords de una vez, ¿no? O por ejemplo, también la creación de passwords estáticos muy complejos, preguntas de seguridad, el famoso CAPTCHA, eh, una solicitud para carga de documentos adicionales para verificar la identidad. Entonces, todos estos elementos precisamente que si bien buscan eh, de alguna manera evitar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con identidad sintética, ¿no? Robo de una cuenta o fraude en los pagos, pues desde luego sigue generando la fricción que nadie quiere, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, con todo este entorno que acabo de comentarles, más aparte casos y escenarios en los cuales nos encontramos, la idea es que la identidad, o sea, el ser nosotros mismos, es la base precisamente para establecer la confianza hacia lo que llamamos una economía digital. En ese sentido, Mastercard está llevando a cabo precisamente una serie de capacidades a través de las cuales, desde un punto holístico, desde un punto de vista de 360 grados, la idea es poder guardar o almacenar todo lo que compete a tu identidad digital, es decir, desde documentación, eh, prueba de vida, fotografías, etcétera, que de alguna manera al usuario pueda permitir el acceso a esta información para cualquier trámite, apertura de cuenta, transaccionalidad, y que a través de este sistema sea un elemento sin fricción y que además sea una situación que definitivamente sea segura tanto para el comercio o eventualmente para la institución financiera. Ahora bien, ¿qué tanto impacta, ¿no? El poder en un momento dado evolucionar a una necesidad de identidad digital? Y en la lámina que les muestro en este momento, precisamente estamos viendo algunas de las mejoras, ¿no? Que un fenómeno como la identidad digital busca resolver en lugar de a lo mejor sentar las bases en un elemento de autenticación. Por ejemplo, y estos son algunos casos de uso reales que al día de hoy están utilizando la identidad digital, ¿no? Por ejemplo, se puede mitigar hasta en un 99.9 precisamente los intentos de login, es decir, cuando uno trata de entrar a su cuenta y que no recuerda el password o le vuelven a pedir precisamente otro elemento de verificación, se llegan a estos rangos de optimización del 99.9%. Más del 50% también en la apertura de cuentas. ¿Por qué? Porque efectivamente con el intercambio de credenciales a través de identidad digital es mucho más sencillo hacer la verificación de identidad y por ende la apertura de cuenta es más natural y menos y sin menos fricción. Inclusive también en términos de inversión, ¿no? ¿Cuánto en ROI, el famoso retorno de la inversión? Tenemos el caso precisamente de una agencia de viajes online que utiliza precisamente ya los elementos de identidad digital y que aumentó 4 veces este retorno de la inversión. O también, por ejemplo, un retailer en los Estados Unidos en el cual incrementó 6 veces el retorno a la inversión, precisamente con el uso de herramientas de identidad digital. Entonces, como pueden ver, el elemento fundamental, el poder generar precisamente este principio de identidad digital en los entornos de la economía digital es un tema sumamente importante y que obviamente a través de Mastercard contamos ya con estos elementos y estas soluciones que les pueden ayudar en este viaje hacia, digamos, la evolución de la nueva economía. Muchas gracias.